porque eran días donde el imperio romano gobernaba sobre la nación de Israel. Eran días donde ellos no tenían un rey, eran días donde ellos no se podían gobernar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, porque había un poder, una fortaleza que había venido no solamente sobre todo el mundo que se conocía en ese entonces, pero también sobre Israel, el pueblo escogido del Señor. Estaban bajo una opresión de un gobierno externo y ellos soñaban, anhelaban y deseaban los días del rey David. Ellos querían ver una vez más el reino que Dios les había prometido, el reino que Dios les había hablado, y anhelaban verlo en ese día. Y qué maravilla para esta jovencita que escucha estas buenas noticias de un Salvador, de un Señor, de un ungido, de un Mesías. Y la Biblia dice que ella sería la privilegiada en dar luz a esa criatura. Esta criatura sería una criatura singular, distinta y diferente a las demás. Pues la Biblia dice que era hijo del Altísimo en uno de los versos, y a la misma vez nos dice que era hijo de David. Entonces algo dice la Biblia muy particular y singular de él, que primero dice la Biblia es el hijo del Altísimo. En San Juan 3:16 dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia nos enseña que Dios tiene un unigénito hijo. La Biblia dice que Jesucristo es el unigénito hijo de Dios. Y la Biblia dice fue dado al mundo porque Dios lo amó con el propósito de salvar al mundo. Su nombre que es Yeshua, su nombre que es Jesús, quiere decir salvación o Salvador. Entonces este nombre, dice la Biblia, deberían de ponerle, deberían de darle, porque Él salvaría a su pueblo de todos sus pecados. Él redimiría al pueblo de Dios de todos sus pecados. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. La Biblia dice no solamente sería el Hijo del Altísimo, sino dice la Biblia sería hijo de David, porque en el verso 32 dice y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí la Biblia nos dice que este Salvador viene de la casa de David, que este Salvador, dice la Biblia, vendría de la casa de David. Y según la palabra de Dios, a David se le dio una grande promesa, que de su descendencia saldría uno que tendría un reino que nunca tendría fin. Los reinos de este mundo siempre se acaban, se terminan, comienzan nuevos. Pero el reino de este, dice la Biblia, no se acabaría. Y esa persona no podría ser Salomón, no podría ser Rehoboam, no podrían ser tantos otros descendientes de David, porque el reino después de ellos fue cortado. Ahorita mientras esta palabra viene sobre esta jovencita virgen, la Biblia nos señala que ya había cientos de años donde no se había sentado un varón en el trono de David, sino que el reinado había sido cortado, dice la Biblia, sin un descendiente de David que se sentara sobre el trono. Pero ellos tenían la promesa que Dios levantaría un tal personaje. Y entonces aquí en los versos próximos comienza a describir la palabra del Señor, en el libro de Mateo, como aquí algo de la genealogía de Jesucristo, donde comienza a establecer por la genealogía que Él viene de la casa de David, que Él tiene el ADN de David y por lo cual es una persona cualificada para ocupar el trono de su padre David. Y aquí la Biblia entonces señala a Jesucristo como uno apto para poder heredar el trono de David, su padre. Reconociendo que el trono de Dios, dice la Biblia, es sobre todo el universo, Él reina sobre todo, pero David reinaba aquí en la tierra. Y el trono de David, la Biblia dice, aquí estaba entre las naciones de la tierra, un reino literal,
un rey literal, un trono literal que aquí estaba sobre la tierra. Por lo cual la Biblia dice, es hijo del Altísimo, pero también es hijo de David y tiene que heredar el trono de su padre David. El verso 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La Biblia nos dice que él vendría a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Y la casa de Jacob, una referencia al pueblo de Israel. Una referencia a aquel pueblo que Dios había escogido, había elegido y lo había llamado para ser luz a las naciones. Este pueblo que mucha gente consideraba en un tiempo olvidado, cortado, desechado por Dios. Pero la Biblia dice de ninguna forma y de ninguna manera. Este que vendrá reinará sobre la casa de Jacob, reinará sobre el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios tiene este plan y propósito y nada ni nadie lo podrá detener. La Biblia dice entonces su reino no tendrá un fin. El reino de él, dice la Biblia, cuando comienza y cuando inicia no tiene fin. Dice la Biblia, se llegará hasta la eternidad de la eternidad. Desde el momento que se cimiente, desde el momento que se establezca, dice la Biblia, es un reino que no se va a acabar. Es un reino de luz, de justicia, de verdad, de amor. Es un reino de prosperidad. Es un reino eterno que no tiene fin. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Si va conmigo un momento en Mateo 1:1, encontramos aquí el inicio del mensaje que Dios ha encomendado a Mateo. Y Mateo comienza su libro de esta manera, en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo. Note, hijo de David, hijo de Abraham. Inmediatamente aquí Mateo, cuando habla de Jesucristo, establece que él es hijo de David y que él es hijo de Abraham. A decir hijo quiere decir que es descendiente, que viene de Abraham y viene de David. Y entonces en los versos próximos ahí está establecido la forma que esto es una verdad y una realidad. La genealogía, cuando la vemos en la Biblia, a veces en ciertos versos decimos, ¿qué importa eso? Que Bani, hijo de Wally, hijo de quién sabe, ¿qué importa eso? What's the big deal? ¿Por qué puso eso Dios en la Biblia? Por la razón que puso eso en la Biblia era para verificar quién era el Mesías, para verificar quién era el hijo de David, para verificar si era candidato o no candidato. Y aquí vemos entonces Jesucristo demostrado como candidato para asumir el trono de su padre David. Por eso tenemos toda la genealogía en la Biblia, es dado para señalar quién es descendiente de Abraham, quién es descendiente de David, porque esta persona sería el Mesías, el Salvador del mundo. A Abraham primero se le dio la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones sobre la tierra. Dios hizo una promesa a Abraham que de parte de la simiente de él, el cual es Jesús el Mesías, todas las naciones sobre la tierra serían benditas. Y en los días que vivimos estamos viviendo, experimentando el poder y la verdad de esa palabra. Pues este evangelio se predica por todas partes del mundo. Trae salvación, trae liberación, trae vida y vida en abundancia. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria en este día. Aleluya. La palabra de Dios nos señala entonces, proféticamente hablando, que viene un reino que no tendrá fin, un reino eterno. En Daniel Dios habla y dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta es la palabra que Daniel dirige a Nabucodonosor. Aquel hombre que dice la Biblia dominaba y gobernaba todas las naciones en el mundo que se conocía de esa época. Dice la Biblia, él era rey de reyes. Y la Biblia dice que tuvo un gran sueño, pero se levantó y dice la Biblia, se olvidó de su sueño. Tenía magos, personas que pagaba, interpretaban sueños, supuestamente estaban conectados con el Dios eterno. Y le dice, quiero que me interpreten un sueño. Y ellos dicen, no hay problema, díganos su sueño y nosotros se lo vamos a interpretar. Pero él dice, hay un problema. ¿Qué es el problema? Se me olvidó el sueño. No sé qué será. Entonces ustedes deberían de decirme el sueño y con él deberían de darme la interpretación también. Ellos dijeron, no mi rey, así no se juega este juego. Usted está chapuceando, así no se hace la cosa. Ningún rey pide lo que usted pide, porque no hay ser humano que pueda revelarle al rey esta cosa. Y le dice, pues me la revela, no. Aquí se acaba su freelance, su lonche gratis. La Biblia dice que Daniel era uno de estos sabios también, a un lado de los 3 hijos hebreos. Y vienen entonces para tomarlo, para terminar con su vida. Pero pide y ruega, denme unos días, yo voy a orar al Dios de los cielos y Él me dará la interpretación. Llama a sus amigos que intercedan con Él, ayunen con Él. Y después de unos días Dios le da la interpretación. Dice la Biblia, le da el sueño y la interpretación del sueño. El sueño, dice la Biblia, era la figura de una estatua grandísima y poderosa que era compuesta de distintas partes. La cabeza de oro, el pecho, dice la Biblia, era de plata, lo del estómago de esta área era de bronce, lo de abajo, dice la Biblia, parte hierro y parte barro cocido. La Biblia dice entonces, Él le da también la interpretación. Y la interpretación es esta: habrán 4 reinos poderosos sobre la tierra que se manifestarán. Y últimamente dice, esos reinos van a pasar porque vendrá el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Y esos reinos que han existido serán quitados, desmenuzados, y comenzará un reino que no tiene fin alguno. Entonces se le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. El primer reinado sería el reinado de él. El segundo es el reinado que ocupó ese reino de los medas y de los persas. El tercero se levanta el reinado de Alejandro el Magno de los griegos. Y luego en cuarto lugar se levanta el gobierno y el reinado de los romanos. Pero la Biblia dice que después se levantará un reino ya al final del tiempo. Y la Biblia dice ese reino es compuesto de barro mezclado con hierro, en parte fuerte, en parte débil. Dice la Biblia, por alianzas humanas trabajan juntos, pero no se unen como una sola unidad. Y la Biblia dice finalmente se levanta, dice la Biblia, una roca es cortada, golpea a aquella estatua, la estatua se cae. Y la Biblia dice aquella piedra llena toda la tierra entera. Se hace un monte grande y representa el reinado del Rey de Reyes y el Señor de Señores, el reinado del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. La palabra de Dios entonces nos describe a Jesucristo como este Rey de los Reyes. Ahora notemos en Mateo capítulo 4, comenzando con el verso 12, que era el tema de la predicación de Jesucristo. Interesantemente era el tema de Juan el Bautista también, que vino predicando. Miren lo que dice aquí en Mateo capítulo 4, comenzando con el verso número 12.
Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo comenzó a predicar cuando él vio una señal, y la señal era: aquel que venía preparando el camino fue tomado y puesto en cárcel y prisión. Dice la Biblia, después de esto sería muerto a causa de la palabra que predicaba, a causa de la palabra que daba al pueblo de Israel. Y la Biblia dice, Jesucristo entonces se levanta y comienza a hacer la obra del ministerio. La Biblia dice, comienza a predicar al pueblo de Israel. Y la Biblia dice, los términos de su predicación era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo venía diciéndoles: el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está para manifestarse. El reino de los cielos está para revelarse. Y le decía Jesucristo: si quieren entrar en él y ser partícipes de él, deberían de arrepentirse. Si quieren verlo y ser partícipes de él, necesitan arrepentirse. Entonces Jesucristo les decía: primero, abran sus ojos, reconozcan, desen cuenta, el reino de los cielos está allá cerca. Y en segundo lugar, si quieren entrar, necesitan arrepentirse. Ellos eran descendientes de Abraham, según el ADN. En el capítulo 8 del libro de San Juan, ellos dicen: solamente tenemos un Padre, que es Dios. Jesucristo le dijo: si vuestro Padre fuera Dios, me amarían a mí, porque Él a mí me ha enviado. Después decían: somos hijos de Abraham. Y Él decía: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero no estaban haciendo las obras justas de Abraham. Estaban haciendo todo tipo de injusticia. Y porque se llamaban judíos, pensaban que entrarían en el reino, serían parte del reino. Pero Jesucristo les decía: no, como Juan, de la misma manera, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas mismas piedras. El hacha está puesta al tronco de todo árbol, y aquel árbol que no da buen fruto va a ser cortado y va a ser lanzado en el fuego. Entonces Jesucristo le estaba diciendo: el reino se acerca. Pero por ser hijos de Abraham según el ADN, eso no indica que ustedes van a entrar. Si quieren entrar, deberían de arrepentirse. Y en los días que vivimos es lo mismo. Llenando una iglesia no quiere decir que voy a ir al cielo. O siendo miembro de una iglesia no quiere decir que voy a ir al cielo. Si estoy arrepentido y mi forma de vivir es una forma de arrepentimiento, desecho mi camino, camino en el camino del Señor, veré al Señor, lo veré cara a cara. Voy a entrar en el reino y voy a gozar los beneficios, los derechos y las bendiciones del reino eterno del Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Jesucristo entonces venía a hacerles saber: el reino está cerca, pero tienen que arrepentirse. El reino de los cielos está cerca, pero muchos de ustedes no lo van a ver. Muchos de ustedes no van a entrar. Muchos de ustedes no van a gozar de ese reino, aunque son hijos de Abraham. Aunque a ustedes se les ha confiado la ley, los profetas, pero no van a entrar. Y entonces les decía: si quieren entrar, arrepiéntanse. Si quieren entrar, arrepiéntanse. De otra manera no pueden ver el reino, menos van a entrar en el reino. Necesitamos arrepentirnos. Entonces él venía ofreciéndoles una puerta, y él mismo era la puerta. Todo aquel que crea en él puede entrar por él y puede salir.
encontrará pasto, encontrará vida, encontrará gozo, encontrará salvación, encontrará el perdón, pero tiene que entrar por la puerta. Los que entran por otro lugar, dice Jesucristo, ladrones y saltadores son. Pero los que van a entrar, tienen que entrar por la puerta de un arrepentimiento, por la puerta de Jesucristo, creyendo en su sangre, creyendo en su obra. De otra manera no podemos nosotros entrar. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Quiero que vayamos un momento a Lucas 17 y el verso 20. Jesucristo ahora comienza a hablarnos algo del reino de los cielos. En sus enseñanzas vas a descubrir este tema que se toca muchas veces. Entonces, obviamente para él era importante, para Israel era importante, y por eso hablaba mucho sobre este tema. Mira aquí en Lucas 17, el verso 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. En otras traducciones, el reino de Dios está en vosotros. La Biblia nos dice que los fariseos tenían también curiosidad acerca del reino de los cielos. Y le decían: dinos cuándo se va a manifestar, cuándo va a venir el reino de Dios. Esperaban una fecha, esperaban un día, esperaban esta palabra. Pero Jesucristo dijo en otra ocasión: el día y la hora nadie sabe, solamente mi Padre que está en el cielo. Jesucristo entonces les responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios no vendrá con grandes alaridos. El reino del Señor no vendrá con una gran movimiento y expresión en televisión o por radio y por todo lugar anunciando: aquí viene el reino y hasta el reino, prepárense, alístense. La Biblia dice que será como ladrón en la noche. La Biblia dice será como ladrón en la noche, como el relámpago que viene de un lado a otro lado. Aparece entonces la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. Hasta entonces dice la palabra de Dios que el reino de los cielos no vendrá ni se va a manifestar de ese lugar. Ciertamente ellos lo querían y lo anhelaban, que viniera el Rey de Reyes montado sobre un caballo blanco, que destruyera al imperio romano, los liberara de la opresión de los romanos, estableciese el reinado del rey David y el pueblo de Israel estuviera en completa paz. Pero eso no es el plan y el propósito de Dios. Si no, dice la Biblia, cuando venga el reino de los cielos no viene con advertencia, ni tampoco van a decir: helo allá, helo allá. Dice la Biblia, cuando el reino de los cielos venga, así cuando Cristo viene y está ministrando dice la Biblia, sin advertencia, ni tampoco habrán unas líneas que indiquen sus límites, no habrán fronteras que digan: aquí estás entrando en el reino de los cielos, aquí sales del reino de los cielos. No será de esa forma y de esa manera. Es decir, cuando tú vienes de México a los Estados Unidos, hay una línea definida. Por este lado se conoce como el Río Grande. Yo donde vivía lo conocíamos como el Río Bravo. Y se considera ese como el límite, el fin y el principio de México o los Estados Unidos. Cuando vienes cruzando la frontera vas a encontrar estas palabras que dicen: estás entrando en los Estados Unidos mexicanos, estás entrando en los Estados Unidos americanos, y ahí está la línea donde comienza y donde termina. Pero el reino de los cielos no será así, porque el reino de los cielos lo vas a encontrar en China, lo vas a encontrar en Rusia, lo vas a encontrar en Mozambique, lo vas a encontrar en el África, lo vas a encontrar en todas partes del mundo. El reino de los cielos no va a ser en su inicio solamente todos bajo una democracia,
porque ahorita los del reino de los cielos están bajo comunismo, están bajo totalitarismo, están bajo socialismo, están en todas partes. No solamente entre una raza, un color, están entre negros, blancos, chinos, americanos, todo tipo de personas. El reino de los cielos no tiene esas fronteras, no tiene esas divisiones como cualquier otro reino. Y cuando el reino primero se manifieste, así será, dice el Señor Jesucristo. Entonces un reino sin igual, un reino distinto y diferente. Es el reino que Jesucristo dice inicialmente se va a manifestar. Y esa entonces es la visión de lo que Juan vio cuando vio una adoración tremenda en el cielo. Dice que vio una gran multitud de gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, que adoraban al Rey de Reyes, exaltaban al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el reino de Dios obrando en estas personas, operando en estos individuos. El inicio del reino de los cielos no sería con límites de frontera de un pueblo, de una nación, una ideología, sino sería Dios obrando en vidas y corazones de hombres, transformando aquellos corazones, transformando aquella vida. Así es el inicio del reino de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. El apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo describe el reino de Dios como algo que está obrando en la vida de la persona, como algo que viene a transformar, cambiar la vida de la persona. ¿Qué reino quisiera tener sujetos? Pero sujetos de voluntad propia, sujetos de buena gana, sujetos que no son engañados, amenazados, golpeados, sino que de buena gana y todo corazón se entregan a servir al Señor, al Rey. Todo reino del mundo lo quisiera y ningún reino del mundo lo ha tenido. Pero el reino de Jesucristo son los únicos que pueden ser ciudadanos de ese reino. Los que de buena gana y de buena voluntad entregan su vida a Jesucristo. Cuando los ángeles venían anunciando que nació un hijo en Belén, dijeron que este mensaje era para hombres de buena voluntad. No era para hombres de mala voluntad. No era para hombres que bueno, para que digan, para que cuente, ahí estoy Dios, déjame entrar en el cielo. No. Hombres de buena voluntad, que entregan su corazón, entregan su espíritu, entregan su alma, entregan su cuerpo y le dicen: tú eres Señor de mi vida, yo te serviré todos los días de mi vida. El reino de los cielos ha capturado corazones en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo hay sujetos de ese reino que entregan su vida, entregan su salud, entregan su dinero, entregan lo que es necesario entregar por la causa del reino de los cielos. No solamente en el tiempo de los hechos, en los tiempos que vivimos, hay mártires que pierden su vida, entregan todo por servir a este Rey de Reyes y a este Señor de Señores. Viven en naciones de lenguas que nosotros nunca aprenderemos a hablar, bajo dictadores, bajo gente que los abusa, los persigue, los mata. Pero ahí está el reino de los cielos en ellos, dando testimonio, iluminando las densas tinieblas que ahí hay. Allí hay un testimonio, allí hay una persona que conoce al Rey de Reyes, que teme al Rey de Reyes y que vive para el Rey de los Reyes. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Quiero que examinemos un momento algo de la enseñanza del reino como Cristo lo enseñaba. Mateo capítulo 13, el verso 31. Mateo 13, el verso 31. Primero nos damos cuenta que no tiene las fronteras que usualmente vemos en los reinos, sino que el inicio del reino es en el corazón de las personas. De ahí nos unimos en cuerpos, iglesias, comunidades cristianas, adoramos al Señor, nos ponemos a trabajar para el reino de los cielos, pero no es como otro reino
o como otro reinado ha habido del pasado. Es totalmente diferente. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, el verso 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo, hacen nidos en sus ramas. Jesucristo compara el reino de los cielos a la semilla de la mostaza. Y nos dice que el reino de los cielos, cuando viene y se manifiesta, es algo pequeño, insignificante, chiquito. La mayoría de la gente del mundo ni se da cuenta que existe, ni se da cuenta de sus fundamentos, ni se da cuenta de esa vida. Ellos lo ven de lejos como los locos, los que le lavaron el coco, los fanáticos, los aleluya, y no saben nada más. El reino de los cielos, cuando inicia, es pequeño, chiquito, insignificante. Cuando examinamos al pueblo que Dios eligió, le dice: yo no os elegí a ustedes porque eran los más fuertes, no os elegí porque eran los más grandes, los eran más, pero porque eran los más chiquitos, los más insignificantes eran ustedes. Pero los elegí porque yo los amé. Y en todo caso, cuando vemos, Dios siempre pasa por alto, lo establecido, lo grande, lo chulo, lo poderoso, y va a lo vil, menospreciado, pequeño, lo que no es, lo que no tiene nada. Ahí Dios va siempre. Cuando Jesucristo nació, nació en un mesón, no nació en un hotel, en una hacienda. Cuando nació el Salvador del mundo, la mayoría de la gente ni se daba cuenta. Todos estaban dormidos, todos estaban haciendo su vida. Supieron unos cuantos pastores, unos magos unos años después vinieron, pero la mayoría del mundo dormido, ni siquiera se daba cuenta. Entonces, así es el reino de los cielos, se manifiesta y viene a la tierra. Es algo pequeño, insignificante, nadie piensa que es nada, what's the big deal? Pero dice la Biblia, Dios lo hace para que la gloria sea para Él y no sea para los instrumentos del reino que Él va a usar. Dios lo hace para que sepa todo el mundo que es su reino, es su expresión y no se trata del hombre. Acordémonos que la peña que fue cortada, en la visión que le leí de Daniel, no fue cortada por mano humana, no fue cortada por mano de un hombre. El que la cortó fue Dios. Entonces el reino ese es de Dios, no es de los hombres. Es un reino dado por Dios, establecido por Dios. Es un reino que no depende del hombre, ni la mano del hombre. Es el Dios mismo que establece y hace ese reino. Entonces aquí vemos el reino de los cielos como algo insignificante, algo chiquito, una molestia para los reyes poderosos de la tierra. Pero por más pequeño que sea, es un reino que Dios establece y no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Le doy el ejemplo de aquel hombre que tuvo la visión de la estatua. El título a él era Rey de Reyes, se le dice por Daniel. Pero ¿dónde está él y su reino? El último loco se llamaba Saddam Hussein, que hizo levantar ese reino una vez más en Irak. Y terminó en un pozo ahí lleno de piojos, queriendo escapar la fuerza de los Estados Unidos. Pero Israel sigue adelante. ¿Qué de los medas y de los persas con todo su poder y su fortaleza? ¿Dónde están ellos? Por los descendientes de ellos, unos están en Irán. Son Persians, esa gente. Y hasta ahorita dicen que van a devorar a Israel. Pero el reinado y la gloria de Dios ya se pasó y no se va a levantar una vez más. Pero aquello más pequeño, insignificante, sigue adelante. Es potencia mundial, es bendición mundial. Y los poderes del mundo lo ven y dicen: ¿cómo? ¿How's it possible? ¿Cómo sigue? ¿Qué le pasó a los romanos? ¿Qué le pasó a Alejandro Magno? Todo se ha pasado, pero ese pueblo sigue todavía adelante. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Una señal para nosotros. El reino de los cielos está obrando y funcionando en todo el mundo entero. Israel es una expresión visible y Dios va a cumplir algo que Él ha prometido a ese pueblo también. Pero ahorita estamos viendo hasta ese cumplimiento qué pasa.
Y lo que pasa, el reino de los cielos no dice helo ahí ni helo allá, no hay fronteras, no de esa forma y manera, pero ese reino está estableciéndose en todas partes del mundo. En todo lugar hay un testimonio, hay alguien que cree, hay alguien que adora al rey de al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, así como Jesucristo lo había profetizado. Nosotros lo vemos atrás como un hecho y se nos hace algo insignificante, pero no es insignificante, hermano. Que un país tan pequeño, que un acontecimiento en un país tan chiquito llene toda la tierra es una cosa tremenda, magnífica, poderosa. Una cosa ver para atrás y decirlo, pero hablando de ahí para el futuro y creerlo y saberlo y verlo, it's not so easy. Pero Jesucristo lo miraba, Él sabía lo que iba a venir y nosotros lo estamos viviendo y lo estamos leyendo en estos días como una obra ya hecha. Ahora, mire la palabra de Dios en Mateo 13, ahora el verso 33. Dice otra parábola, les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Aquí la Biblia nos habla acerca del poder y de la influencia del reino de los cielos en la vida de los creyentes. Lo compara a una mujer que tiene una levadura, una mujer que toma una masa y comienza a añadirle esta levadura. Dice la Biblia que la hace en 3 porciones apartadas y separadas y las esconde. Se va a hacer su negocio, se va a hacer atender a lo que tiene que atender y cuando vuelve, dice la Biblia, se han esponjado, ha cambiado la esencia de esa masa por el efecto poderoso de la levadura. La Biblia nos habla en un cierto lugar, Jesucristo hablando de la doctrina de los fariseos y advertía a los discípulos que tuvieran cuidado de la doctrina de los fariseos. Y dice, porque poquita levadura leuda toda la masa. Está hablando de la influencia poderosa de la levadura en la masa, que infecta y afecta toda esquina, todo rincón, toda parte, todo parcel, sin quedar nada limpio de su afecto o de su poder. En ese caso está hablando de algo negativo cuando habla de levadura. En este caso está hablando algo positivo. En este caso el reino de los cielos, dice la Biblia, es algo que va a penetrar y va a afectar el mundo enteramente y completamente. Lo que es la influencia del reino se va a ver en todo país, en toda nación, por todo lugar. Esa luz va a penetrar las tinieblas más densas que hay. Esa luz va a penetrar tras el hierro, las paredes de hierro, paredes de quién sabe qué haya. Esa luz va a penetrar, esa influencia de ese gobierno eterno va a penetrar toda sociedad, toda parte de la sociedad, por todas partes del mundo. Nada la podrá detener. En los días que estamos viviendo hay una definición distinta de las culturas que hay en el mundo y su influencia, y entre las culturas más avanzadas son las culturas que se llaman del oeste, y estas culturas fueron afectadas por el mensaje de la Biblia, por el evangelio de Jesucristo, por la mentalidad, the worldview, la mentalidad del mundo que la Biblia ofrece, que la Biblia revela. Esto a lo que ha traído cambio, transformación, liberación al mundo, a mujeres, a hombres, a niños, a trabajadores. No es ido en vaso del islam o musulmán o hinduismo, quién sabe qué tanto. Es la influencia de la palabra del Señor, que ha venido cambiando sociedades, liberando a personas oprimidas ya por años. La influencia poderosa de la palabra y el pueblo del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. ¿Por qué gozamos nosotros las bendiciones que gozamos en los Estados Unidos? Porque si uno es güero y ojos azules, va a gozar esas cosas. ¿Por qué? Y yo no sé de usted, yo creo que es el fundamento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la actitud de reverenciar, obedecer, practicar esta cosa que ha traído la bendición a esta nación.
Yo creo que es la influencia que la palabra de Dios nos habla. Entonces aquí vemos el reino de los cielos como una levadura que está impactando, llenando al mundo. No por fuerza, no con espadas, no como en el pasado, ejércitos que rodean una ciudad, rodean una nación y la destruyen. No de esa manera. Es la predicación del evangelio, el poder de la palabra de Dios, el testimonio de los creyentes que está trayendo el cambio al mundo entero. No son ejércitos que se levantan con bombas y quién sabe qué. Esa no es la forma que se va a llevar a cabo, pero tener una influencia verdadera y real. Y para eso yo nomás les advierto que en cierto lugar la Biblia nos compara a la sal. Y la sal es algo de gran influencia. Pero nos advierte en ese lugar, si la sal ha perdido su sabor, para nada sirve. Si la sal ha perdido su sabor, para nada sirve. Si la levadura perdiese su poder, para nada sirviera tampoco. Y entonces obviamente el anhelo de Dios es que penetremos las densas tinieblas, penetremos los engaños y mentiras de la sociedad, penetremos la ignorancia, la superstición que hay en los pueblos con el evangelio glorioso de Jesucristo, veamos almas salvadas, transformadas, redimidas y viendo un mundo que va mejorando, no por poderes ni amenazas de reyes o soberanos, sino por el poder del evangelio del Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Nosotros necesitamos tener una grande influencia. Ese es el poder del reino. Así por eso Dios lo puso escondido. La mayoría de la gente no lo ve, lo ignora, ni se dan cuenta. Pero el reino de los cielos ahí está obrando. Nunca se me olvida una persona cuando estábamos en la iglesia otra, allá por la calle Crane. Un día Dios en su gracia tocó su vida y lo salvó. Y luego viene y me dice, hermano, ¿cuánto tiempo ustedes tienen aquí? Y yo creo que ya tenemos aquí unos 4 años. Dice, yo vivía allá y yo pasaba por ahí enfrente todos los días y yo ni me daba cuenta que era una iglesia. Como el diablo cega los ojos de la gente. Yo pasaba ahí todos los días y ni sabía que había iglesia aquí. Oye, tiene toda la figura de iglesia, está picuda y todo igual que las iglesias de ahí. Y dice, no, pues yo ni sabía que había iglesia aquí. Y no era porque estábamos dormidos y muertos, pero simplemente el diablo le aseguró y él pasaba ahí, el diablo ni le ponía atención. El reino de los cielos tiene que tener una grande influencia. Para eso Dios nos ha llamado. Somos sal. No podemos perder nuestro sabor. No podemos ser como el mundo, que abraza ciertas cosas del evangelio, pero no quiere abrazar a Jesucristo. Que abraza ciertas cosas que les cae bien, que son algo que pueden digerir, digest. Pero la carne de la palabra no la quieren digest. La que les llama a que se arrepientan, no la pueden digerir. Quieren nomás que les hable de cositas bonitas, chulitas, leves. Pero lo más no les interesa mucho, porque no quieren arrepentirse, no quieren humillar su corazón. Quieren servir a un rey sin obedecerle. Quieren servir a un rey sin temerle. Quieren servir a un rey sin sujetarse a él. Quieren servir a un rey y hacer lo que a él les da la gana. Pero no se puede. En aquel día Jesucristo dirá a muchos, apartados de mí, yo no sé quién eres tú. La Biblia dice que Jesucristo, hablando a la gente de su generación, les decía, ¿por qué me dices Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo? Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo. Entonces, este es el problema que tenemos con muchos creyentes de nuestros días. Les encanta ser enfrentados con el baby Jesus y que le hagan cuchi, cuchi, cuchi. Pero no quieren ser enfrentados con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero lamentablemente cuando tú vayas enfrente de Dios no va a ser un niño que le vas a hacer cuchi, cuchi. Va a ser un Rey de Reyes, el soberano de todo el universo. No lo vas a tomar en tus brazos ni le vas a hacer cuchi, cuchi. Es el león de la tribu de Judá que trae una carota de león. Es muy importante que nos preparemos para eso. La realidad es que en el tiempo vino, tomó forma de niño, tomó cuerpo como cada uno de nosotros, pero no volverá así.
Él vuelve con un título, Señor de señores y Rey de los reyes. Así es como Él viene. No viene como niño que nació en Belén, no viene así, viene Rey de reyes y Señor de los señores. A ese es el que tenemos que enfrentar pronto. Pero nos conviene aprender de Él, nos conviene pensar en Él, nos conviene prepararnos para ese encuentro con nuestro Señor. ¿Y cómo nos preparamos? Con un arrepentimiento genuino, poniendo nuestra fe en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 13, ahora el verso 44. Y otra vez Jesucristo hablando este tema del reino aquí en mucha forma. El verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora aquí la Biblia nos habla acerca del valor del reino de los cielos. Para mucha gente, la carta verde que reciben para vivir en los Estados Unidos, para mucha gente es una grande cosa. Ya la tengo, I got it. Para otros, simplemente tener una visa y venir a los Estados Unidos es un gran logro y se jactan y se gozan al recibirlo. Para otros, hacerse American City, olvídate, ya ni quieren hablar español. ¿Cuántos dicen amén? Soy American City, aleluya. Se jactan de ellos, se les hace la cosa más chula en el mundo. Pero cuando dice los reinos del mundo vendrán un fin, eso incluye the USA también. Eso también va a venir a un fin. Y entonces nosotros necesitamos reconocer qué es el reino de los cielos para nosotros. ¿Qué valor le ponemos? What value is it to us? ¿Cómo lo estimamos? ¿Cómo se nos hace ser llamados ciudadanos de ese reino? ¿Qué nos parece sujetarnos bajo el señorío del rey de ese reino? ¿Lo pensamos algo leve, innecesario, no importante, no necesario? What's the big deal? ¿O reconocemos la verdad y realidad de ello? En este caso, viene este hombre a un campo, encuentra un tesoro. Y dice la Biblia que consideró aquel tesoro tan valioso que fue y vendió todo lo que tenía, escondió aquel tesoro y compró aquel terreno porque quería aquel tesoro. El reino de los cielos para ese hombre era lo más importante. El reino de los cielos para esa persona era número uno. El reino de los cielos para esa persona era algo incomparable. Nada podía compararse con él en valor, en estima, en poder o gloria. Y vendió todo lo que tenía para poder ser participante de aquel reino. Muchas personas vienen de México y les gustan las cosas de los Estados Unidos, pero están corriendo por su sangre, la sangre triga, verde, blanco y rojo, y cantan: México lindo y bonito, te traigo muy dentro del alma. Y viven aquí, gozan y disfrutan ciertos beneficios, trabajos, pero ¿cómo van a traicionar a México lindo y bonito? No, hermano, no, hermano. Pero la realidad es que no podemos servir a dos señores, porque amaremos al uno y menospreciaremos al otro. La realidad es que no podemos servir los reinos del mundo y servir el reino de Jesucristo. No podemos nosotros por un lado decirle a Jesús Señor y luego tener una bola de otros señores aquí que nos están enseñoreando de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión quién es el Señor de nuestra vida. Y hay mucha gente que se jacta que ellos, my own man, yo no le sirvo a nadie, yo hago lo que, pura mentira, todos sirven a alguien. La cosa es a quién está sirviendo. Todos sirven a alguien. La cosa es a quién está sirviendo. Este hombre decidió que servir al Rey de Reyes era lo más importante. Y otras cosas que para él se le hacían de estima y de valor, ya las miraba como basura, las miraba como nada. Porque ahora entendía el valor de los reinos de los cielos. Cuando Cristo nos enseña a nosotros, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadiduras.
Entonces nos habla que el enfoque debe ser el reino, el negocio del reino. Debe de ser el trabajo del reino, la agenda del reino, antes de nuestra propia agenda. Somos embajadores de ese reino, somos mayordomos de los bienes de ese reino. Y así deberíamos de vivir, no como los demás, todos buscando establecer su propio reino, queriendo establecer su propio reino. El Señor viene pronto, y la Biblia dice que viene por aquellos que aman su venida, aquellos que le sirven de todo corazón, aquellos que aman al Señor de señores y al Rey de los reyes. Entonces, aquí la Biblia nos habla de ese valor. ¿Cómo estás estimando tú el reino de los cielos? ¿Qué importancia tiene en tu vida? ¿Qué cambios ha traído? ¿Qué te ha hecho a ti este conocimiento, esta fe del reino de los cielos? ¿Qué haces o no haces por causa de ello? ¿Qué sigues o no persigues por causa de ello? ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo te ha transformado? O simplemente dices, bueno, pues yo vengo a la iglesia cada domingo en la mañana, bro. What's the big deal? No se trata de venir a la iglesia cada domingo en la mañana. Se trata de ser transformado y se trata de ser útiles para Dios, para transformar el mundo donde Dios nos ha puesto. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Mire aquí en Mateo 13, pero ahora el verso 44, lo que la palabra de Dios aquí nos enseña tocante al reino de los cielos. Dice asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla. Sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora la Biblia nos habla que el reino de los cielos anda buscando el que quiere. La Biblia dice es como una red que se tiende en el mar. Y cuando se echa una red en el mar, hermano, no es una red nomás para pescar tiburones. No es una red nomás para pescar ballenas. No es una red nomás para pescar los pescados esos de la espada, swordfish. La espada se tira, la red se tira, pero no está discriminando entre pescado y pescado. Todo el que se meta ahí, lo toma y lo saca. Ahí salen tortugas, ahí salen manta rays, ahí salen todo tipo de cosas. Pero cuando sacan aquella red, entonces la traen al barco o a la orilla del mar y entonces comienzan a separar lo bueno de lo malo. Entonces en la red hay todo tipo de gente. Todos se llaman cristianos o siquiera cristinos, aleluya. Todos van a la iglesia el domingo en la mañana y todos cantan unos coritos y quién sabe qué. Pero dice la Biblia que por estar en aquella red no representa que son hijos del reino de los cielos. No representa que son ciudadanos del reino de los cielos. Sino la Biblia enseña que para entrar en el reino de los cielos no cualquiera va a entrar. La invitación sale a muchos. Muchos dicen, heme aquí. Muchos se juntan dentro de la red. Pero no todos los que están en la red van a entrar. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces la Biblia dice que el reino de los cielos es un lugar muy exclusivo. Si vemos en el mundo donde vivimos, la gente siempre quiere ser parte de algo exclusivo. ¿Ok? Hay unos que juegan fútbol, que son parte del Heisman Trophy, son un grupo elegido y escogido y exclusivo. Muy poquitos hay entre de ese grupo. Hay grupos de millonarios que se juntan entre ellos, no con la gente común, para celebrar sus grandes ganancias. ¿Tú quieres ser parte de ese grupo? O tienes que tener $1,000,000 siquiera. Hay otros más exclusivos, son billonarios. Ellos tienen sus clubes,
donde gozan y disfrutan las cosas, manjares más que tú te puedes imaginar en el mundo, y quieres ser parte de ese grupo, pues vale más que tengas $1 billón. No $1 billón de problemas, $1 billón. Y no hay muchos en esos clubes. Hay clubes de mujeres, hay clubes de niños, hay clubes de quién sabe qué tantas cosas. Y todos son lugares exclusivos. Se requiere ciertas cosas para ser parte de ellos. En el reino de los cielos, por querer ganar a gente, hablamos mucho y predicamos mucho, come as you are, y everybody come. ¿Y sabes qué? Está bien, everybody come. Pero nadie te vaya a engañar para pensar que vas a entrar en el reino de los cielos viviendo, continuando en tu forma y tu manera antigua. En la parábola de la cena, la Biblia dice que entró el rey a ver la multitud que había en su cena. Cuando dice la Biblia, los que eran primeros y elegidos no quisieron venir, él dice, pues inviten a la gente ordinaria. Le invitaron a la gente ordinaria, ciudadanos ordinarios, y vinieron. Pero había espacio, dice, vayan allá por los rincones, vayan a los drogaditos, a los borrachos, cualquiera que quiera, tráiganlo. Y la casa se llenó. Salió el Señor para ver a aquellos que habían entrado. Inmediatamente lo vio. ¿Sí? Como una mosca entre la leche. Aleluya. Lo vio inmediatamente y dice, amigo, ¿cómo entraste tú acá? What you doing here? ¿Cómo entraste aquí? La Biblia dice que este había venido, pero no traía su ropa de galán. No estaba vestido correctamente. Estaba sucio. Estaba manchado, no estaba como debería de estar. La Biblia dice que tomaron a aquel, lo amarraron y lo echaron fuera. Lo mismo que aquí estamos leyendo en esta parábola. Entonces, esta persona quizás escuchó un mensaje que se le hablaba, todos vengan, come as you are. Pero nunca se le dice que puedes venir como eres, pero no para quedarte así. Dios te va a cambiar, te va a transformar, te va a limpiar. No vas a seguir en lo mismo. A veces para que entre más gente y vengan más. Oh, you come as you are, venga así. Pero no es porque estás en una iglesia no quiere decir que vas a entrar en el reino de los cielos. El ser miembro de una iglesia no significa que eres miembro del reino de los cielos. O ser miembro de una denominación no indica que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso depende si te has arrepentido o no te has arrepentido. Eso depende si tú has aceptado el señorío de Jesucristo, todavía sigues Señor de tu vida. De eso depende. Entonces, el reino de los cielos, tenemos que darnos cuenta que es un lugar muy exclusivo. La Biblia dice que el camino que guía a la perdición es ancho y espacioso y muchos van por ahí. Pero el camino que lleva al cielo es angosto, estrecho y pocos son los que van por ahí. Entonces, notemos que el reino de los cielos, la invitación es para el más borracho, más vil, el que quiera, pero no para continuar en esa vida, sino a través de un arrepentimiento, ser salvo, ser transformado y ser cambiado y vivir como luminarios en estas tinieblas de este mundo presente. Para eso Dios nos está llamando. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Mire Juan 18, el verso 36. Juan 18, el verso 36. Jesucristo está siendo entrevistado por Pilato, el que dice, tengo poder para darte vida o quitarte la vida. Y dice la palabra de Dios en el verso 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Lo que ellos utilizaban para querer atrapar a Jesucristo era que señalar que Jesucristo era una amenaza al reino de los romanos. Le decía los judíos a Pilato, él le dice que él es rey,
solamente hay un rey, es César, nosotros servimos a César, pero él se hace pasar por rey, él les amenaza a César, por eso tienes que matarlo, tienes que quitarle la vida. Pero Jesucristo dice, mi reino no es de amenaza a ninguna nación ni a ningún poder. Mi reino que viene a esta tierra no está para competir con los reinos de la tierra, no está para competir con las ideologías de la tierra. El reino de Jesucristo, dice la Biblia, estaría obrando y operando dentro de todas estas ideologías diferentes, pero Dios estaría cambiando corazones y cambiando vidas. Eso a veces se nos hace difícil. Muchos americanos piensan que Dios es un republicano, otros un demócrata. Se imaginan que Dios es a good old USA boy, y Dios no es nada de eso. Él es el eterno, Él es el todopoderoso. Y aquí vemos entonces la palabra del Señor hablándonos, Jesucristo diciéndole, ustedes no tienen que temer a mí, mi reino no viene a pelear contra ustedes, no voy a levantar espadas, ni voy a levantar una gente que pelee contra ustedes, de eso no se trata aquí. Mi reino no es de este tiempo, no es de este mundo. Mi reino está obrando en corazones de hombres. Vendrá un tiempo de una manifestación física, pero no está así ahorita. El reino de los cielos entonces no tenían ellos que competir con él, porque el reino de los cielos no quería hacer nada en contra de ellos. El enemigo que Dios estaba tratando no era César, sino era el diablo y Satanás. El enemigo que Dios estaba viendo principalmente no era un comunismo, era a Satanás. Este era el poder del cual él venía a librarlos en ese tiempo, en esta época. En otro lugar dice la Biblia, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dice la Biblia que cuando miraban la forma que Jesucristo atraía gente, multitudes, unos judíos le dijeron, quizás este es el profeta que está profetizado. Dijeron, vamos a hacerlo rey, él va a pelear por nosotros, él va a gobernar por nosotros. Pero la Biblia dice que Jesucristo se escondió de ellos, porque su reino no era de este mundo, no era para aquí, no era para ese tiempo. Y entonces dice la Biblia, a fuerzas lo querían hacer rey de ellos. En los días que vivimos, tanto Jesucristo como lo que él enseñó es utilizado por todo tipo de gobierno y personajes en el mundo, que quieren abrazar ciertas cosas de Jesucristo, quieren hacerlas muy grandes para provecho personal, para decir yo tengo autoridad, para decir ves, Cristo dijo que yo puedo, yo debo, pero ellos tuercen la palabra para su propia perdición. Quieren hacer a Jesucristo rey, cuando Jesucristo dijo mi reino no es de este mundo, mi reino vendrá después, pero no ahorita. Entonces mucha gente se quiere apoderar de Jesucristo, de su nombre, de su reino, de su título, para otras ganancias. Pero Jesucristo dice, no, yo no lo acepto, yo no lo recibo. Ahora vamos a San Lucas 4, el verso 5. Jesucristo no viene amenazando reinos, poderes ni autoridades de los hombres aquí establecidos. Jesucristo viene para deshacer las obras del diablo y Satanás. Lucas 4, el verso 5 dice la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. La Biblia nos enseña que Jesucristo, cuando es tentado por el diablo, en una de las tentaciones le ofrece los poderes, las potestades y los reinos de la tierra. Le dice, a mí se me han dado
y a quien yo quiero, yo se lo doy. Pero la Biblia dice que Jesucristo rechaza completamente esa palabra, esa mentira y ese engaño. La tierra y su plenitud es del Señor. Los hombres son del Señor. Las vacas son del Señor. Todo pertenece al Señor. Este diablo, ladrón, mentiroso, ha apoderado de la gente del mundo para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén conmigo en este momento? La Biblia dice que Él rechaza completamente los reinos del mundo como algo duradero, como algo verdadero, como algo confiable. Él lo rechaza completamente. Y Él dice: voy a adorar a mi Padre, a mi Dios, a mi Señor, al único verdadero Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Nosotros también vivimos en los reinos de este mundo y tenemos que decidir nosotros a quién vamos a servir. Si serviremos a los hombres o serviremos al Señor. Nosotros necesitamos acordarnos que hay un reino que está para manifestarse en la tierra. Es el reino de Jesucristo. Y la Biblia dice que nosotros necesitamos obrar para Él. Vamos al libro de los Hechos 1, el verso 6. Con esto terminamos. El libro de los Hechos, capítulo 1, el verso número 6. Una conversación que Jesucristo tiene con sus discípulos. Ya está Él para partir, ha resucitado, ha vencido y tiene estas palabras con ellos en el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, quiero que notemos primero los discípulos, los cuales todos eran judíos. Ahí no había italianos, ni alemanes, ni mexicanos. Eran todos judíos. ¿Qué era la pregunta que le hacen? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta era la pregunta. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo, tú eres aquel calificado para sentarse en el trono de David su padre. ¿Restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Entonces, obviamente para ellos, el reino de Dios implicaba una manifestación de un reino aquí en la tierra. Y todos nosotros podemos decir: ves, estaba equivocado, ya estuvimos hablando, él allí o él allá, no está. Pero dice la Biblia, eso es mientras estamos en esta época hasta el retorno de Jesucristo. Cuando vuelva el Señor por segunda vez, entonces habrá un reino visible. Habrá un rey visible y habrá una capital visible. Habrá un pueblo ciudadano visible, habrá todas estas cosas. Ahorita, en la época donde estamos viviendo, no existe, no se manifiesta así, pero se va a manifestar. El reino volverá. Aquí le dice entonces Jesucristo, hablándole a ellos: ustedes no saben estas cosas, no es a ustedes saber estas cosas. Dice: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Note que hay un tiempo, hay una sazón. El Padre lo tiene en sola su potestad. Entonces no nega que viene un reino, no nega que se va a manifestar un reino. Simplemente le dice a Dios: ustedes no tienen el poder para saber cuándo se va a manifestar. Pero les dice: mi Padre que está en el cielo, Él sabe el tiempo y Él sabe la sazón. Quiere decir que hay un tiempo y hay una sazón. Está para manifestarse. Nosotros, si creemos que estamos viviendo en los últimos días, ese reino se está acercando, ese tiempo está para manifestarse ya, aunque hasta ahorita no lo hemos visto en esa forma que los reinos se establecen, pero se va a ver pronto de acuerdo a la palabra del Señor. Para terminar, en la oración de Jesucristo les recuerdo que la Biblia dice: venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los creyentes, dice la Biblia, deben de estar orando por ese reino que ha de venir. Ahorita se manifiesta en el corazón, en la vida de los creyentes, pero también habrá una manifestación. Y cuando estamos orando, dice la Biblia, estamos orando por todo eso. El pueblo judío ciertamente lo está orando. Ellos esperan la manifestación del Hijo de David por primera vez. Nosotros creemos que será la segunda vez. Que vino la primera vez, no le reconocieron, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, pero creemos que viene el día donde volverá, se manifestará Israel, Israel será salvo, Dios hará lo que Él ha prometido y lo cumplirá al pie de la letra. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Mientras ellos pasan, vamos a hacer nosotros una oración. Padre, te damos gracias en este momento.